Buenos días con todos. Somos estudiantes de la Universidad Privada San Juan Bautista de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Escuela Profesional de Psicología. El curso que vamos a tratar el día de hoy es el curso de Psicopatología y Psicofarmacología a cargo de la magíster Ketty Flores Yaye, y hoy hablaremos acerca de lo que es la evaluación psicológica, la atención, la orientación y la conciencia. Bueno, continuando con la exposición, la evaluación psicológica es un procedimiento mediante el cual un psicólogo especializado recopila información sobre el paciente a través de test y entrevistas. Esto lo hace con el fin para obtener información acerca del estado emocional de una persona, de su afecto y su estado de ánimo, de su funcionamiento intelectual y perceptual, como la atención, la memoria, la concentración, la inteligencia y el juicio. La evaluación psicológica también permite mejorar el conocimiento de uno mismo y favorecer una toma de decisiones realistas respecto al trabajo, la vida familiar, de parejas, relaciones sociales. Por eso es muy importante el uso de las pruebas validadas, baremadas, porque supone la garantía para el paciente en el proceso de evaluación y diagnóstico. Sobre las pruebas de evaluación, ¿en qué consiste? La evaluación, bueno, se realiza mediante entrevistas, test psicométricos y registros y observación. En entrevistas y test psicométricos, aquí es donde se va a recopilar la información del paciente de diferentes aspectos de su vida, analizando por un lado los propios de la entrevista y por otro la actitud que muestra dicha persona. Eso quiere decir que el psicólogo va a observar la forma bueno, la forma o la manera de expresarse el paciente, el tono que usa, el orden de cómo va desenvolviendo su historia. Y aquí mismo existen dos tipos de entrevista en función de la finalidad que se busca. Tenemos la entrevista estructurada y la no estructurada. En la estructurada no es más que una batería de preguntas con una selección de respuestas cerradas, de sí y no, y en las no estructuradas se caracteriza por el empleo de preguntas un poco más abiertas, que esto permite hablar un poco más al paciente, a desenvolverse. Y en registros de observaciones, tenemos que son los datos que el especialista en psicología saca a raíz de las preguntas realizadas en la entrevista. Los registros son las herramientas que emplea el especialista para recopilar la información. Y esto es muy útil a la hora de, digamos, preparar la intervención de la psicoterapia. En técnicas de evaluación psicológica, bueno, son aquellos procedimientos que permiten la obtención concreta de la información y datos. Las técnicas son aquellas pruebas o procedimientos utilizados tanto en el laboratorio como en el mundo social. Estas técnicas pueden ser estandarizadas en el sentido de contar con un material, con una forma de administración, o pueden, digamos, adoptar una forma flexible en la que ni el material, ni la administración y ni la escala de puntuación estén tipificadas. A la vez, finalmente existen técnicas cualitativas en las que, digamos, no se dan formas de puntuación preestablecidas y que permiten formas subjetivas de valoración. Bueno, los modelos de la evaluación psicológica tenemos que son seis: el modelo de atributo, el modelo dinámico, el modelo médico, el modelo conductual, el modelo cognitivo y el modelo constructivista. En el modelo de atributo, o mejor denominado modelo psicométrico, aquí se basa en un enfoque correlacional y entiende la conducta como un resultante de una serie de atributos intrapsíquicos. Su objetivo de este modelo es predecir la conducta más allá de los ámbitos estudiados. Y ahora, para hacer un poco más breve, en el modelo dinámico se basa en el método clínico, en las observaciones cualitativas y utiliza fundamentalmente técnicas proyectivas. En el caso del modelo médico, este se basa en, digamos, igual que el modelo anterior, que fue el modelo de atributo, en el método hipotético deductivo en su versión correlacional. Y en el modelo conductual
utiliza el autoinforme, la observación y los registros fisiopsicológicos. A la vez, el modelo cognitivo se basa sobre todo en el uso del autoinforme y por último, el modelo constructivista utiliza básicamente técnicas cualitativas. La historia clínica psicológica, este es un documento que recoge toda la información relevante sobre el estado actual y pasado de un paciente. En sí se trata de un documento donde se prescriben detalladamente las manifestaciones de las enfermedades, incluyendo la fecha de inicio y la duración. En este caso, el psicólogo debe crear una cronología de cada uno de los eventos, desde el momento en que aparecieron los síntomas hasta el día de la consulta. En la estructura de la historia clínica psicológica tenemos los datos generales, el motivo de consulta, los antecedentes del paciente, el perfil social, la personalidad, la historia familiar, el examen mental, el diagnóstico y por último tenemos el plan de orientación psicológica. Conciencia viene a ser un estado de mental, que es un estado de mental. Dios, estoy peor que ayer, de verdad, ayer lo hice rápido. La conciencia viene a ser, ya voy a hablar, ¿sí? La conciencia viene a ser un estado mental que solamente es accesible por el propio sujeto, ya que le va a poder permitir analizar cómo se percibe a sí mismo y cómo es un ser autónomo, de manera que va a interactuar con los estímulos externos que lo rodean a través de sus cinco sentidos, para que después pueda reflexionar e interpretar esos estímulos y los va a relacionar con su memoria y a partir de ello va a poder crear una realidad. La conciencia es un proceso continuo de información y adaptación entre nuestro yo subjetivo, nuestro sistema nervioso y nuestro entorno perceptivo. Es muy importante mencionar que se puede diferenciar entre la conciencia sensorial o primaria, también entre lo que es la conciencia superior o la metacognición. Es muy importante señalar que es súper necesario un cierto nivel de conciencia para poder experimentar sentimientos. Luego, acerca de los niveles de conciencias patológicos, tenemos los siguientes niveles. El primero es acerca de lo que es la confusión. Es una respuesta inadecuada a una pregunta, escasa capacidad de atención o de memoria. Y es aquí cuando una persona quizás se encuentra pensando sobre algo determinado y le realizan una pregunta, tiende a confundir, ya que está pensando una cosa y confunde con lo que le están preguntando. Luego viene a ser el letargo, que es un estado de cansancio y de somnolencia profunda, donde la persona se va a dormir con facilidad. Puede estar parada, puede estar sentada y automáticamente el cansancio lo va a ganar. Luego viene a ser lo que es el delirio, que es una confusión con la percepción desordenada y la disminución de la atención. Es acá cuando a veces algunas personas tienden a ver que están actuando de cierta manera o quizás están o sienten que están escuchando o algo ya que su atención no está focalizada. Luego viene a ser lo que es el estupor, que puede despertarse durante periodos cortos ante estímulos visuales, verbales o dolorosos. Es decir, la persona se encuentra en un estado en el cual sí puede sentir estímulos visuales, verbales o dolorosos, muy diferente a lo que es el coma, que la persona no se encuentra ni despierta ni en alerta y se encuentra en una postura de descerebración ante estímulos dolorosos, es decir, la persona no va a poder percibir lo que va a pasar a su alrededor. Así le pase algo doloroso o quizás tenga alguna sensación, la persona no lo va a percibir. Luego viene, existen diferentes tipos de trastornos de la conciencia que pueden ser cualitativos y cuantitativos, y se van a caracterizar por la pérdida de la lucidez y por interesar a la conciencia en su conjunto. Primero vienen a ser los trastornos cualitativos que se encuentran en función de alerta y se comprometen todo trastorno de conciencia. Acá se agrupan de la siguiente manera: el estado funcional, el delirium, la personalidad múltiple, la desorientación que puede ser propia o alopsíquica y los terrores nocturnos o lo que se le denomina sonámbulos. Luego lo que es los trastornos cuantitativos, que viene a ser donde el conocimiento fisiopatológico acerca de ellos ha cambiado profundamente.
Entre los trastornos de este grupo se encuentran las hipermesias y también los trastornos de origen psíquico, los trastornos de origen vocación y de conservación. Luego, acerca de lo que viene a ser la orientación. La orientación es muy importante porque es relevante en nuestra vida diaria, porque es una función cognitiva que nos va a poder permitir a nosotros situarnos y nos va a dar una perspectiva en donde nosotros nos vamos a encontrar acerca también de la situación en la que nos encontramos. La orientación se va a dividir en tres tipos, lo que es la orientación personal, temporal y espacial. La orientación personal viene a ser la capacidad de poder integrar información relativa de historia e identidad personal, como por ejemplo nosotros poder conocer acerca de nuestra edad, nuestro estado civil y sobre todo qué grado de instrucción tenemos y si nos encontramos cursando estudios. Luego la orientación temporal, que viene a ser la capacidad de manejar la información relativa, es decir, que nosotros podamos conocer la hora, el día, el año, el mes, la estación en la que nos encontramos y también podamos reconocer las festividades en torno al calendario en el que estamos. Por último, lo que viene a ser la orientación espacial, que es la capacidad de poder manejar la información relativa de dónde viene y nosotros dónde nos encontramos. Es aquí muy importante mencionar poder conocer los 4 puntos cardinales importantes que es norte, sur, este y oeste. La orientación es uno de los aspectos más importantes en nuestras vidas, porque nos va a poder situar en una situación o en un momento. Pero para ello nosotros debemos tener una buena orientación de nosotros mismos y de lo que nos rodea, así como conceptos importantes de lo que consiste el espacio o el tiempo en el que nos encontramos. Todos los días nosotros necesitamos saber en algún momento el día, la hora en el que nos encontramos para poder nosotros realizar las actividades que tenemos en el día a día, como por ejemplo poder saber que si ya es de noche nos tenemos que ir a dormir o si quizás un fin de semana poder realizar una actividad recreativa o quizás algo que nos pueda gustar o un hobby. Pero es muy importante conocer la orientación para que nos pueda permitir conocer lo que nosotros debemos realizar y orientarnos en el tiempo, espacio y también personalmente. Existen trastornos de orientación que el que más destaca viene a ser el delirium, que viene a ser un estado de confusión mental. Es muy probable que aparezca y desaparezca a lo largo del día. Es decir, es algo que a veces va a prevalecer. Es posible que los pacientes que sufran de delirium pues tengan problemas con la atención, el pensamiento, la comprensión y comportamiento. Es decir, van a tener un conjunto de problemas psicopatológicos. Estos trastornos se van a caracterizar por la presencia de una omnibilación de la conciencia acompañada de alucinaciones visuales e ilusiones, es decir, la persona va a pensar que ve o escucha algo. Con menos frecuencia pueden aparecer las alucinaciones táctiles, olfativas o sinestésicas. Luego, lo que es la atención. La atención es un proceso cognitivo muy importante, ya que de esa manera permite que la persona pueda tener la capacidad de seleccionar y de concentrarse en los estímulos relevantes. Es decir, la atención nos va a permitir orientarnos hacia los estímulos relevantes y poder procesarlos para responder en consecuencia. Cabe destacar que la atención no es un proceso unitario, es decir, existen distintos tipos de atención, como se pueden intuir por la propia definición de la atención, que viene a ser una capacidad cognitiva de suma importancia. Podemos decir en resumen que la atención va a permitir crear, guiar y mantener nuestro cerebro activo, de manera que vamos a poder nosotros procesar la información de manera correcta. Existen diferentes tipos de atención, como es la atención interna, la atención externa, la atención abierta, la atención encubierta, arousal, atención focalizada, atención sostenida, atención selectiva, atención alternante, atención dividida y la atención auditiva. Este tipo de atención se da en, en una respuesta para poder fragmentar los diferentes subprocesos atencionales y de esa manera se pueda conocer que es un proceso amplio. Existen los trastornos de la atención que de igual manera se dividen en cualitativos y cuantitativos, que van a constituir un desorden conductual que se presenta de manera más frecuente en la infancia, lo que quizás se conoce frecuentemente como el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, y su prevalencia en la población infantil varía entre el 2% y el 13%. En lo que es cualitativo son aquellas en las que el nivel atencional es excesivo o deficiente, o podemos tener los siguientes trastornos.
trastorno de déficit de atención, síndrome de déficit de atención con hiperactividad. En lo que es cuantitativo son aquellos donde la calidad o tipología de la misma está alterada. Es aquí donde se encuentra la perplejidad atencional. Eso sería todo. Muchas gracias.